Muy buenas noches con todos los 88 colegas que estamos esta noche. Para mí es un placer presentarle a la doctora Lena Pari Galindo, como ustedes ya la conocen, médico especialista en radiología, médico certificado en intervencionismo ecoguiado en dolor por la Sociedad Mundial del Dolor, máster en intervencionismo ecoguiado en el Instituto Singular de Brasil, experta en el ultrasonido musculoesquelético por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España, y con formación práctica en la clínica Fisiogin en Brasil. Como todos conocemos, conferencista nacional e internacional en ultrasonido musculoesquelético e intervencionismo ecoguiado, múltiples ponencias en congresos nacionales, internacionales y dedicada exclusivamente a la difusión de los protocolos de ultrasonido y de intervencionismo en músculo esquelético, a través de talleres presenciales, cursos híbridos y congresos. Autora del libro ECOFATS de hombro, autor y coautora de varios artículos de ultrasonido musculoesquelético, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Radiología, miembro de la Sociedad Peruana Interamericana y Norteamericana de Radiología, fundadora y secretaria de la Acción Científica de la Asociación Médica Peruana en Medicina Musculoesquelética AMPM y de la Sociedad Médica Peruana de Médicos Intervencionistas en Dolor, SOPEMIT, directora del Instituto Médico Elena Paris, MBMI en Liderazgo y Mente Humanizada por el Instituto Gente de Brasil, con su canal de YouTube propio sobre ultrasonido e intervencionismo musculoesquelético. Podemos encontrar en YouTube como doctora Lena Pari y todos los que estamos suscribirnos al canal. Para Muchas mí es gracias. un placer, como digo, presentarla a la doctora Lena Pari y el día de hoy va a compartir sus conocimientos en la masterclass ultrasonido del túnel del tarso, de la anatomía al dolor neurohepático. Los dejamos a todos a cargo de la ponencia de la doctora Lena Pari. Muchísimas gracias por la linda presentación, querida Rosario, querida Charito, como le digo. Gracias, amigos, por compartir. Esperamos que Charito va a estar admitiendo y estamos en vivo para todos. Muchas gracias. Tenemos varios amigos conectados de toda Latinoamérica. Ahí veo que ya vamos a llegar a los 100 y veo amigos de toda Centroamérica, Sudamérica y también hay uno de Portugal. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre el ultrasonido. Quería hacer esta clase muy sencilla. Saben que a mí me gusta enseñar de básico a avanzado. La cosa es que vamos a repasar la anatomía, ¿correcto? Y ustedes van a poder hacer al final las preguntas. Al principio seguro que van a tener algunas dudas, pero ya las preguntas al final. Vamos paso a paso. Vamos a ver el ultrasonido del tarso. Miren, tobillo es la parte más difícil para lo que hacen las ecografistas y los médicos radiólogos y todos los que hacemos ecografía y también intervencionismo, ¿ya? Porque es una anatomía compleja. Cuando nos enseñaron a hacer la ecografía del túnel del tarso, nos decían que el traductor lo pongamos horizontal, más arriba del malleolo, pero en realidad el túnel del tarso, como está en el diseño, Chanita, no sé si ve mi mouse, ¿se ve bien? Debe estar así oblicuado entre el malleolo medial y el calcáneo, entre el malleolo medial y el calcáneo. Ahí sí me puede mandar un mensajito si se ve mi mouse como estoy moviendo. A Sí ver, se ve, pero si podría poner mejor el redondito, ya, porque gracias. sí se ve, va Acá se ve mejor, ¿no? mucho. Mucho mejor, gracias. Sí, Entonces acá tenemos el túnel del tarso. Es oblicuado entre el malleolo medial y la mitad del calcáneo, como está este traductor supuestamente marcando, saltando. En los estudios anatómicos actuales se ve que el retináculo flexor que cubre este canal osteofibroso tiene 4 centímetros. Si ustedes trazan una línea media del malleolo medial al calcáneo, 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo es el túnel del tarso. Y no solo debemos evaluar la entrada del túnel, como nos enseñaron, sino también la salida del túnel del tarso, ¿correcto? Esta imagen muy, muy bella y hasta ahora la usamos después de mucho tiempo de este gran doctor y anatomista y también artista, doctor Netter, nos indica cómo el retináculo del túnel tarso, el retináculo flexor, cubre los tendones tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor de la luz, así como su paquete vascular nervioso. Así que el transductor lo vamos a poner oblicuado y vamos a ver los tres huesos, malleolo medial, astrágalo y calcáneo.
Miren, respecto al nervio es muy importante saberlo. Cuando ustedes ponen el transductor en el retináculo, van a ver dos nervios. Siempre yo decía, me enseñaban que había el paquete nervioso y un nervio tibial, pero en realidad cuando ya el nervio entra al retináculo, ya se divide en sus ramas y tiene dos ramas plantares, aparte de la rama calcánea medial. Entonces la bifurcación del nervio tibial es dentro del túnel, casi en el 100% de los especímenes estudiados. Entonces, cuando ustedes hagan la ecografía, van a ver ya dentro del túnel las dos ramas plantares. La rama calcánea medial, que luego vamos a ver poco a poco, ya salió o también se puede salir dentro del túnel, ¿correcto? Entonces, sigamos. Esta es un diseño muy interesante porque miren cómo el nervio tibial tiene tres ramas, calcánea medial, plantar lateral. Toda la charla voy a estar repitiendo esto para que al final de la charla puedan ver exactamente, aprender este tema que es un poco complejo y los que ya saben repasar, ¿correcto? Y dentro del retináculo, dentro del túnel propiamente dicho, ya ahí se divide en la rama plantar medial, cosa que cuando ustedes coloquen el transductor van a encontrar los tres tendones, dos nerviecitos grandes que van a verlos acá, plantar medial y lateral, y el paquete vascular. Dentro del túnel del tarso, el tendón, digamos, más importante, el estabilizador más importante del arco del pie es el tibial posterior. El tibial posterior tiene siempre un poquito de líquido. Es normal que tenga un poquito de líquido, igual que el flexor del alus, menos de 2 milímetros de espesor, no poner tendinovitis. Lo mismo pasa con el extensor cubital del carpo, ¿ya? A nivel distal, 2 centímetros antes de su inserción, no tiene vaina, entonces acá no podría ser tendinovitis, podría ser una entesopatía, una tendinopatía, una sinovitis o una paratendonitis, etcétera. Entonces, es el más importante y normalmente, más frecuentemente, las patologías es a nivel de su inserción o perimalleolar. Recordando que el tibial posterior sustenta el arco plantar, sustenta el arco plantar, sustenta el arco plantar y estabiliza el arco plantar. ¿Se acuerdan que algunos tienen pie cabo, pie varo, pie plano, ¿no? Podemos tener un pie plano adquirido por lesión del tibial posterior, junto con la fascia, es estabilizador de la bóveda o arco plantar, junto con la fascia plantar, el ligamento de Springs, los ligamentos plantares, junto con los ligamentos del seno del tarso y también con el deltoideo, el tendón tibial posterior, va a estabilizar el arco plantar. Por eso es muy importante. Todos estos tendones tienen la función de flexión plantar y la inversión del pie, ¿correcto? El tibial posterior se va a originar en la membrana interósea, región posterior de la tibia peroné, y se inserta principalmente en navicular o escafoides, así como en las cuñas, en las cuñas intermedia, media y lateral, así como del segundo al cuarto metatarsiano, pero principalmente en el navicular o escafoides. El flexor largo de los dedos, vamos al segundo tendón dentro del túnel del tarso, se origina, sí, vamos a silenciar, Charito, ahí hay alguien que está con el micrófono prendido. Adelis, silenciamos, ya. Entonces el flexor largo de los dedos va a ir, como su nombre lo dice, largo de los dedos, va directo en la cara interna, va a ir en el segundo lugar en el túnel del tarso, se va a originar en la tibia y va a ir hasta el del segundo al quinto dedo, va a ayudar a la flexión del segundo al quinto dedo, ¿no? Vamos a ver el video, ¿no? Entonces, yo les pido a ustedes que están ahorita viendo el video que flexionen el dedo gordo, el hallux del pie, van a flexionar involuntariamente todos los dedos, porque luego vamos a ver la anatomía muy importante, cómo el flexor largo de los dedos se comunica por un tejido conectivo después del nódulo de Henry con el flexor del hallux. Entonces yo les digo, flexionen el hallux del pie y van a flexionar todos los dedos. Ahora vamos a ver eso. El flexor largo de los dedos siempre no le da mucha importancia, ¿correcto? Pero se ha visto en estudios anatómicos que también ayuda al tibial posterior cuando nos ponemos de pie a sustentar el arco plantar, según este artículo. Además, esta imagen me parece interesante para ver cómo el flexor largo de los dedos, que lo vimos en el segundo lugar, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor del hallux en el túnel del tarso, se intercruza con el
flexor del hallux y forma el nódulo maestro de Henry, ¿correcto? Y miren la curvatura que pasa el flexor de los dedos y el hallux por debajo en asterisco del sustentáculo tali. Por eso en la ecografía es difícil de seguir en el eje corto o el largo al flexor del hallux y el flexor largo de los dedos porque dan una curva muy pronunciada y hay mucha anisotropía y unos tips que vamos a compartir. Y ahí tenemos el flexor del hallux. El flexor del hallux, como su nombre lo dije, también, igual que el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, va a invertir y flexionar la planta del pie. El flexor del hallux origina en la cara posterior del peroné y membrana interósea y va a ir a la base de la falange distal y nos va a permitir flexionar el primer dedo. Es importante recordar que el flexor del hallux pasa entre el tubérculo medial y lateral del astrágalo, acá tenemos la resonancia, y ahí es un poco difícil de visualizar en la ecografía porque hay una anisotropía también, ¿no? Y también en este lugar el flexor del hallux puede tener una fricción en la articulación tibio-talar posterior y buscar ahí es importante para los diagnósticos también. El flexor del hallux pasa por debajo del sustentáculo tali del calcáneo, ¿no? El sustentáculo tali sustenta al astrágalo del calcáneo. Acá tiene un túnel osteofibroso que también es una zona de atrapamiento del flexor del hallux. De hecho, en segundo lugar, desde el túnel del tarso, el primer tendón afectado es el tibial posterior, el segundo es el flexor del hallux. Ahora veamos la zona anatomía, que es lo que nos trae acá. Entonces sabemos que tenemos tres tendones, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor del hallux, que acá tengo con anisotropía, ¿correcto? Para los residentes que están empezando, que no saben hacer ecografía de tobillos, TDH, TDH, T, tibial posterior, la mnemotecnia D, flexor largo de los dedos y H de flexor del hallux. T, tibial posterior, flexor largo de los dedos y H, flexor del hallux, TDH. Y ya dentro de nuestro túnel del tarso ya tenemos nuestras ramas plantares, nervio plantar medial y nervio plantar lateral, arterias y venas, nervio plantar medial y lateral, porque ya se dividió. Luego vamos a ver paso a paso, ¿correcto? Vamos a seguir al tibial posterior. El tibial posterior lo sigo del maleo medial, pasa por el deltoideo, se va hacia su inserción principal, es en el navicular o escafoides. Estamos en nuestra anatomía, ¿correcto? Aquí está. Recordemos que el tibial posterior pasa por el complejo deltoideo, que es el componente tibiotalar posterior, el tibio calcáneo, y antes de su inserción va a pasar por encima del tendón del ligamento de Sprint. A nivel de su inserción podemos encontrar un hueso navicular, un huesecillo accesorio, que es normal, son tres tipos, uno, dos y tres. Vamos a ver el uno, es un fragmento óseo separado. Cuidado, les digo esta parte de nuestra anatomía, porque como tenemos ya muchos alumnos formados en ecografía musculoesquelética y también alumnos que han rotado con nosotros o que están en nuestro grupo de ecografía, me mandan la foto, doctora, encontré una calcificación, una tendinopatía cálcica del tibial posterior, ¿no? Y lo que nos toca decir es que esto es un huesecillo accesorio, hueso accesorio y es normal el tipo 1. El tipo 2 es más común la sincondrosis y este tipo 2 sí está asociado a tendinopatía del tibial posterior. El tipo 3 es más una prominencia ósea navicular y esto también no es tan favorable para patología. El flexor largo de los dedos es difícil seguirlo en eje corto, este es el flexor largo de los dedos, pero lo vamos a seguir en eje corto como va a haber una zona de anisotropía, justo pasa debajo del abductor del hallux y este nivel se intercruza con el flexor largo del hallux, flexor largo de los dedos, flexor del hallux. Aquí tenemos que tiene un intercruzamiento con el flexor largo de los dedos. Vamos a omitir, vamos a avanzar. Voy a poner aquí. Luego, el flexor del hallux, miren, aquí está el flexor del hallux. Lo vamos a seguir, pasa debajo del sustentáculo tali, ¿no? Primero del astrágalo y se pierde, pero aquí en esta ecografía se puede ver muy bien y lo vamos a encontrar otra vez en eje corto debajo del abductor del hallux y debajo del flexor largo de los dedos. Acá hay dos tendones. Muy bien. El paquete nervioso. Ya estamos en el túnel del tarso. Este es el retináculo que cubre todo el paquete nervioso, ¿verdad? Y ahí ya tenemos dos nervios, rama plantar medial y lateral. Rama plantar medial y lateral. La rama plantar lateral, tenemos un tip, siempre se va a localizar encima del flexor del hallux. Ahora vayamos con un traductor de mayor resolución, ¿correcto? Vamos a ver primero el nervio tibial grueso y luego cuando ya esté llegando al retináculo, al túnel verdadero, porque estamos encima del retináculo, vamos a ver cómo se parten sus ramas, se ve muy bien.
Entonces, el nervio tibial es este grandote que parece, aunque no parezca, tiene una rama calcánea medial chiquitita y luego la rama plantar lateral y medial, plantar lateral y medial. La rama plantar lateral pasa por encima del flexor del hallux. Esto que parece un vaso es un nervio y por eso cuando tenemos una tenosinovitis del flexor del hallux, en nuestros casos, este nervio se va a comprometer y va a tener una irritación por contigüidad. Vamos a la anatomía del túnel del tarso distal. Como les decía, nos habían enseñado que debemos evaluar el túnel del tarso a la entrada, pero vamos a entrar a la salida. ¿Cuál es el túnel del tarso distal? Es cuando ya los nervios se han dividido en las dos ramas, las ramas plantares, mediales y laterales. Vamos a encontrar nuestro punto de reparo. Hoy siempre les digo, nuestro punto de reparo es el abductor del hallux. El abductor del hallux inervado, pues escuchen bien, la rama plantar medial, ¿correcto? Ahí cuando pasa entre el músculo abductor y el cuadrado plantar, ahí tenemos dos paquetes vasculonerviosos que pueden tener mucha patología, tanto como trombosis, hay una tenosinovitis del nodo de Henry, hay otras patologías que vamos a verlas ahora, y es importante la salida porque eso va a dar dolor en la planta del pie, en el arco plantar, y muchos piensan que es fascitis y no es fascitis. ¿No? Veamos un diseñito. Yo siempre les enseño esto a los chicos que rotan conmigo, es el músculo de la hoja, pero no es un músculo de la hoja, sino que todos los que rotan me andan diciendo, doctora, ese músculo parece una hoja. Bueno, sí, ese músculo de la hoja es el abductor del hallux. Es el abductor del hallux y el más abajo tenemos el cuadrado plantar. Tenemos dos paquetes vasculonerviosos. El paquete vasculonervioso más pegado al calcáneo lateral es rama plantar lateral y la rama plantar medial es el calcáneo medial con su paquete vasculonervioso y acá este rama plantar lateral tiene una rama calcánea inferior o de Baxter. Acá se va a entender mejor. Ya estamos a la salida del túnel. Este músculo que está levantado es el abductor del hallux, este es el cuadrado plantar. Y aquí tenemos dos paquetes vasculonerviosos, la rama plantar medial, que va a inervar la cadena interna del pie, y la rama plantar lateral, que da la rama calcánea inferior o de Baxter, que va a inervar la fascia plantar, acá la tuberosidad calcánea, y es muy importante también esta rama del plantar lateral. Esa es nuestra salida. Si vamos a la planta del pie, una visión más de plantar, aquí hemos cortado ya el flexor corto de los dedos, este va a ser el abductor del hallux, y las ramas plantar medial y lateral. Recordemos que la rama plantar lateral tiene su ramo calcáneo inferior que va a inervar, va a terminar, va principalmente a inervar el abductor del quinto dedo. Recordemos que la fascia plantar, que está acá, es una aponeurosis gruesa, como su nombre lo dice, una fascia que está formada por las fascias o aponeurosis del abductor del quinto dedo, abductor del hallux y flexor corto de los dedos. Y el nervio calcáneo inferior va a inervar esta fascia plantar. Esta parte de la fase plantar, tengo una clase que hicimos para el curso de tobillo y pie, que está muy buena, y ahí vimos los últimos artículos de anatomía de inervación de la planta del pie. Recordemos que el nervio calcáneo inferior, que también se llama Baxter, en realidad el nervio no se llama Baxter, sino el del doctor Baxter publicó un artículo sobre los atrapamientos de este nervio calcáneo inferior y este nervio calcáneo inferior, rama de planta lateral, se puede atrapar en dos lugares, entre el abductor del hallux y el cuadrado plantar, aquí en la salida del túnel, o cuando está pasando por debajo del flexor corto de los dedos y la fascia plantar. Hay que recordarlo. Luego, en la salida del túnel del tarso, también tenemos que evaluar el nódulo de Henry. O sea, su ecografía no debe ser a la entrada nada más. Hay que salir, a ir hasta abajo hasta encontrar el nódulo de Henry, que es el nódulo de Henry. Él es el entrecruzamiento que hay entre el flexor largo de los dedos y flexor del hallux, más o menos a la altura del navicular, ¿correcto? Es un lugar también de inflamación porque van a friccionar los dos tendones, puede haber dolor en el arco plantar y nadie lo vio si es que no lo evaluaron hasta ese nivel. Vamos con un excelente artículo del doctor Fantino, muchos de algunos casos que vamos a poner son del doctor Fantino. Tiene 81 casos de correlación de síndrome del túnel del tarso. Vamos a ver varias imágenes, donde de él aprendí hace varios años ya cómo encontrar el aductor del hallux y ver la rama plantar medial y lateral. Miren, acá tenemos los paquetes vasculonerviosos. Este es el túnel del tarso distal. Les presento el túnel del tarso distal.
¿ya? Y así va a encontrar el aductor del alus, el cuadrado plantar y dos paquetes nerviosos. El nervio plantar lateral lo ve bien el doctor, tiene una rama calcánea inferior, que es el nervio que le decimos de Baxter. Bueno, vamos a ver cómo seguimos a nuestro nervio plantar lateral. Lo repetimos otra vez. La primera parte ya sabemos, este es el flexor de la lux y acá está la rama plantar lateral. Miren, sin perderlo, vemos el paquete vascular nervioso, nervio plantar lateral, y acá tenemos otro paquete vascular nervioso con la rama plantar medial, el nervio plantar medial. Este es la salida del túnel del tarso y ahí tenemos cómo se coloca el transductor. Y aquí vemos nuestro aductor del alus, un paquete vascular nervioso con su ramo plantar medial, el ramo plantar lateral y el cuadrado plantar y el aductor del alus. El aductor del alus tiene una aponeurosis, una aponeurosis gruesa que está entre el aductor y el cuadrado plantar, que también puede haber atrapamientos a este nivel. ¿Qué patología puede haber? Puede haber trombosis venosa. Miren, cuando ustedes hagan ecografía Doppler, también es importante ver si hay una trombosis venosa. O aquí hay una éstasis venosa, ¿correcto? O también puede haber una neuropatía por compresión a la salida del túnel. Bueno, no iba a ser ninguna publicidad, pero algunos colegas empezaron a hablar que yo voy a hacer la clase porque voy a mandar publicidad. Saben que los que me siguen en YouTube y me conocen es porque a mí me gusta compartir conocimientos. Y también, claro, por supuesto, ¿por qué no? Seguir compartiendo, ¿no? Entonces, yo siempre doy todo lo mejor de mí y eso lo ven en mi canal de YouTube, en mis cursos, en mis clases. Y también siempre tengo una reproducción muy linda que es el cariño de mis seguidores y de mis alumnos que me siguen rotando conmigo, siguen haciendo mis cursos y tengo el honor de presentar este Congreso de Intervencionismo en Dolor Ecoguiado. De hecho, esta clase va a tener una segunda parte, que es el intervencionismo en el túnel del tarso, que va a ser muy buena, que también va a ser gratuita, los voy a invitar muy pronto. Y bueno, espero que puedan, los que quieran aprender, porque tengo un amigo, por ejemplo, doctor de Argentina, es que espero que esté acá. Me dice, Lena, hago como 20 años de ecografía musculoesquelética, ya me aburrí, ya sé, quiero hacer procedimientos. Y para hacer procedimientos lo que tienes que saber anatomía, ecografía y empezar a hacer procedimientos porque somos médicos y podemos hacer procedimientos sencillos en consultorio sin nada de estrés, que podemos ayudar a resolver al paciente, pasar al siguiente nivel de diagnóstico a intervencionismo. Por eso los invito a este congreso, el tercero ya del 4 al 6 de junio del 2026 y bueno, esperemos que puedan participar. Vamos a la patología, que es lo que ustedes quieren aprender y también recordar un poco. Vamos a ver las tendinopatías. Las tendinopatías, esta forma, van a verla para cualquier tendón del cuerpo humano. En el túnel del tarso sería para los tres flexores, ¿correcto? Entonces tenemos un tendón normal que lo sabemos reconocer por patrón estructural, los fascículos, las fibras de colágeno paralelas, bien derechitas, bien organizadas. Y cuando hay una tenosynovitis en un tendón que tiene vaina, como los tendones flexores, vamos a ver incremento, engrosamiento de la vaina del tendón o la tendinosis, que ahí es una degeneración, el mismo tendón se torna hipertrófico, ¿correcto? Entonces así vamos a ver la tenosynovitis del tibial posterior, no sin antes recordar que el tibial posterior sustenta el arco del pie también. Y cuando hay una ruptura, una lesión grave del tibial posterior, puede haber un aplanamiento adquirido del arco plantar, ¿ya? Y este aplanamiento, escúchenlo bien, puede llevar a tracción del nervio tibial y también se puede decir por una sobrecarga, va a dañar la parte lateral del tobillo, el seno del tarso que está muy inervado se va a inflamar. Ahorita lo vamos a ver en ecografía en unos casos. El lugar más frecuente de la tendinopatía del tibial posterior es a nivel generalmente en su inserción navicular y también perimalleolar y en estas dos partes. Vamos a ver este tendón tibial posterior que tiene un halo hipocogénico, bastante líquido. Es más, el tejido adiposo tiene bastante edema y también el dolor es bastante alto en esta paciente de casi de 80 años que tenía varias tenosynovitis. Cuidado con las tenosynovitis exageradas de varios puntos del tibial posterior, de flexor de edad. Si encuentran muchas tenosynovitis con harto flujo, sospechen de artritis, ¿ya? Otro caso con un desgarro intrasustancia, el tendón está grueso con el líquido, pero acá tiene una imagen hipoecogénica central. Nuevamente, si no lo vieron, hipoecogénica central, que no es anisotropía,
y el tendón está con desestructuración, engrosamiento y edema. Otro caso, miren el tibial posterior, engrosado con desgarro intrasustancia. Lo que les decía, el síndrome del seno del tarso, porque hay una pérdida del arco plantar por una lesión del tibial posterior o el del spring, etcétera, va a haber una mayor fuerza en otros estabilizadores, como el seno, los ligamentos del seno del tarso, y van a haber edema en el seno del tarso. Esta es una resonancia, debe estar brillante la grasa, ¿correcto? Aquí no está brillante, está hipointensa. Y este es el caso, miren, este caso, acuérdense de ecografía, miren cómo el seno del tarso, que debe ser un tejido adiposo, como la grasa de Hoffa, o la grasa de Cajer, tiene un montón de líquido, ya está haciendo un síndrome del seno del tarso, como un mecanismo de sobrecarga a nivel ligamentario aquí en el seno del tarso. Bueno, también podemos hacer intervencionismo. Esta parte ya la vamos a dejar para otra clase, donde se puede hacer infiltración ecoguiada peritendina, que es bastante sencillo, ¿no? De los casos. Los desgarros de los tendones en el tibial posterior pueden ser de la siguiente forma. Puede ver lo más frecuente, una hipertrofia. El tendón se va engordando, engordando, engordando y luego pierde su patrón estructural y va a empezar a hacer desgarros intrasustancia parciales. O se va adelgazando y va rompiendo o deshilachándose. O cuando hay rupturas completas, que esto es más fácil de ver cuando se parten dos, o cuando ya está demasiado degenerado y solo tiene un pequeño un hilito que lo sustenta. Estas son las rupturas de los tendones. Miren, este es un tendón gigante, cualquiera lo ve, una tendinopatía severa del tibial posterior con desgarro intrasustancial hipocógenico. Esta es su resonancia, su resonancia. Cuando en la resonancia brilla mucho el tendón intrasustancia, le ponemos desgarro intrasustancia y acá realmente se ve el desgarro en la ecografía porque es muy fácil ver estas cositas, esta patología. El desgarro del tibial posterior. Miren este tendón tibial posterior, ¿qué les parece? Cuando estoy llegando al ápice del malleolo, como que se vuelve muy delgado y desaparece, ¿no? Cuando me voy hacia distal, está súper grueso, pero cuando me voy al malleolo, está muy delgado. Comparamos el lado contralateral, que no está doloroso, pero sí también tiene una tendinopatía y un desgarro intrasustancia, y el otro lado no encontramos el tendón. Vemos la vaina del tendón, ¿ya? Otra vez en eje largo, completo, luego se va adelgazando, 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 no se ve nada aquí, y luego se ve ya como que retraído en la región distal, cerca a su inserción. Entonces, un desgarro del tibial posterior. Es un desgarro casi completo, ¿no? Porque se veía casi solo la vaina. Otro casito, ¿qué tendón falta aquí? Aquí tengo el flexor largo de los dedos. ¿Dónde está el tibial posterior? Es un niño de 10 años por un accidente. No me acuerdo el mecanismo, pero ya tenía resonancia y querían ver otras cosas, pero veo el deltoideo, el flexor largo de los dedos y no el tibial posterior. El tibial posterior está retraído hacia distal, miren como que está engrosado, hipocogénico, y cuando voy a buscarlo en eje largo a nivel malleolar, no está. Otra vez, deltoideo, flexor largo de los dedos, ¿dónde está el tibial posterior? No hay, ¿no? Aquí está el flexor largo de los dedos, no encuentro el tibial posterior, voy a buscarlo a la región proximal y está apareciendo eje largo y luego va a desaparecer el tendón. Ya hay un desgarro completo del tibial posterior. Recordemos que también cuando hay lesiones del tibial posterior, se asocia anormalidades tanto en el seno del tarso como en el ligamento calcáneo navicular o de Spring. Así es que si tienen una tenosinovitis severa o un desgarro parcial o grande del tendón tibial posterior, busquen el ligamento de Spring, que también debe tener alguna alteración porque también soporta el arco del pie. Luego vamos a ver la patología del flexor del hallux, ¿correcto? Entonces, el flexor del hallux tiene tres lugares de patología. Más frecuente es a nivel retroastragalina o tibiotalar posterior. Miren, acá lo vamos a ver. Tenemos varios casos. Luego a nivel del nódulo de Henry, también junto con el flexor del largo de los dedos, a los dos se inflaman. Y, perdón, es el tercer lugar y el segundo lugar es a nivel de los sesamoideos. Como estamos en túnel del tarso, vamos a ver aquí retromalleolar y retroastragalino, y junto también con el nódulo de Henry, junto con la inflamación del flexor largo de los dedos, que no es tan frecuente. ¿Qué les parece este tendón? El flexor de la luz pasando detrás del malilo con un montón de líquido. Este es un jugador de fútbol profesional que tenía mucho dolor, quería que haga una infiltración
plasma, no sé qué, pero si tenía mucha tenosinovitis, tenía sinovitis, teníamos que desinflamar primero y luego recién hacer el tratamiento con PRP o aspirado medular. O sea, miren la cantidad de líquido que tiene este tendón tibia, flexor del hallux. Este es el astrágalo, la región posterior del astrágalo, y vemos el líquido al mover el dedo gordo, el flexor del hallux, se ve una severa tenosinovitis. De ahí le hacemos un procedimiento, esos procedimientos van a ir a la clase de intervencionismo. Otro caso más antiguo, flexor de la luz con líquido, pero miren cómo estoy viendo el astrágalo de la región posterior y el líquido que está rodeando al tendón. Si se dan cuenta, aquí estamos en la región posterior, ese es el tendón de Aquiles. ¿Cómo hago eso? Al paciente le pongo de cubito ventral. Entonces el Aquiles, generalmente, ustedes cuando le dicen un paciente tiene un dolor de retropié o la región posterior del tobillo, buscan Aquiles, pero el Aquiles está normal. Lo que encontramos nosotros es más profundo, bajas el foco, baja la frecuencia, buscas el flexor de la luz que también es posterior y ahí puedes encontrar tendinitis, desgarros parciales o tenosinovitis asociados a desgarros. La inflamación o la síndrome de entrecruzamiento en el nódulo de Henry, recordemos que es la fricción que hay entre el flexor largo de los dedos y el flexor del hallux. Acá hemos visto esto ya en la primera parte, la anatomía, se cruzan a nivel de navicular o escafoides, y eso es lo que les decía, tenemos un tejido conectivo que une el flexor largo de los dedos con el flexor del hallux, varios de diferentes formas, varias variantes. Por eso cuando ustedes flexionan, yo les digo, flexionen el dedo gordo, el del pie, el flexor del hallux, van a flexionar todos los dedos porque están interconectados estos tendones después del nódulo de Henry. El nódulo de Henry o nódulo maestro de Henry o nódulo de Henry, que significa entrecruzamiento entre el flexor del hallux y el flexor largo de los dedos, es importante para los cirujanos de tobillo y pie, porque ellos cuando se rompe el tibial posterior cortan el flexor largo de los dedos, lo sacan, tienen que cortarlo y colocarlo en vez del tibial, pero lo cortan antes del nódulo de Henry. ¿Por qué? Porque si lo cortan después, vamos a perder esta sincronicidad de estos tejidos conectivos que unen a unos tendones. Entonces, una vez que lo cortan, igual pues el paciente puede mover los tendones flexores de todos los dedos, porque el tejido conectivo que une ambos tendones está después del nódulo de Henry. ¿Qué vamos a encontrar? Edema, líquido peritendíneo, ¿no? Pero que se va a ver entre los dos tendones. Acá estoy debajo del flexor del hallux, el abductor del hallux, y flexor largo de los dedos y flexor del hallux. Y ven cómo el líquido es un paciente que tiene dolor en la planta del pie. El músculo abductor del hallux, o le conocemos como el músculo de la hoja, y veamos cómo el líquido va a bañar estos tendones y no es tan infrecuente, ¿ya? No es tan infrecuente. Veamos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Otro caso que tiene otras patologías asociadas, miren el abductor del hallux y el líquido peritendíneo entre el flexor largo de los dedos y el flexor del hallux es una tenosinovitis a nivel del nódulo de Henry o NOT de Henry. Eso también es la salida del túnel del tarso. Ahora vamos al síndrome del túnel del tarso. Creo que me estoy alargando mucho y voy a tener que cortar esta clase. Pero recordemos ¿qué es el síndrome del túnel del tarso? ¿Se acuerdan del síndrome del túnel del carpo? En el síndrome del túnel del tarso, lo que tenemos es una neuropatía, un atrapamiento del nervio tibial. Recuerden que hay un nervio tibial nada más, no hay un nervio tibial anterior ni posterior, es nervio tibial a solas, ¿no? Está comprimido el nervio tibial en este canal osteofibroso por puede ser un músculo accesorio, puede ser un quiste gangliónico. Cualquier proceso que ocupe el túnel del tarso y cause inflamación del nervio puede resultar en síndrome del túnel del tarso. Y la clínica es bien florida porque ustedes van a hacer el túnel, van a palpar esta zona y va a tener un dolor. Pero la ventaja de la ecografía es que tienen a la mano que la evaluación clínica y pueden acercarse más al diagnóstico, ¿no? Entonces es un atrapamiento del nervio, ¿no? Y el paciente va a tener un dolor, un ardor constante. Cuando ustedes hacen el túnel, apretan el dedo, le va a doler, puede haber un entumecimiento de la piel, puede venir también atrofia de la masa muscular. La eversión y la dorsiflexión también pueden exacerbar los síntomas, le duele más, o estar mucho tiempo de pie también les puede producir mucho dolor. Muchas veces el masajear y elevar el pie o descansar puede aliviar los síntomas, ¿correcto?
Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome del túnel del tarso? ¿Cuáles son las causas del síndrome del túnel del tarso? El doctor Fantino, como les decía, tiene un artículo muy bonito de 81 casos de correlación con en este síndrome del túnel del tarso. Hay un porcentaje entre el 20 y 40% de varios artículos que he leído de que es idiopático, que no podemos encontrar la causa del túnel del síndrome. Pero miren que casi el 25% o casi 25-27% están causados por varices plantares. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico con de varices plantares? Con la ecografía. Vamos a ver, ¿no? Eh, y también por los problemas de éstasis venosas, por el tiempo, estamos mucho tiempo de pie, porque tenemos baja masa muscular, no hacemos ejercicio, no hay buen retorno venoso, igual va a haber una éstasis que va a comprimir. Acuérdense de los paquetes vasculares, están con su nervio al lado y van a comprimir los nervios. Puede ser también por una trombosis, puede ser por un kinking o acomodamiento en la arteria tibial, menos frecuente, hipertrofia del aductor del hallux por músculos accesorios, ¿ya? Puede haber quistes tenosynoviales, mismos tumores, malformaciones vasculares, lipomas, fracturas, causas iatrogénicas, etcétera. Me sorprendió la estadística de la varices plantares. Ahorita vamos a ver un casito. Miren cómo en este caso tenemos una neuropatía muy fácil de ver. No siempre se ve así, muchas veces es muy sutil que el nervio esté el doble del lado contralateral, siempre hay que comparar. No tenemos una medida estándar hasta ahora que sea valorada tal como en el túnel del carpo, que es más de 10, más de 12 algunos. Para neuropatía de mediano acá es más difícil porque el nervio tibial da ramas y a veces se divide antes, divide después. Entonces es bien difícil estandarizar el valor, pero lo podemos comparar con el lado contralateral. También las venas varicosas. Está descrito ya que para que sea considerado positivo, generalmente estas venas deberían evaluarse de pie y si miden más de 5 milímetros, anoten los que hacen doble más de 5 milímetros, estamos viendo ya que puede ser una causa del síndrome de túnel del tarso, porque va a comprimir las venas, el nervio plantar, los nervios plantares acá debajo del aductor del hallux, así como también la éstasis venosa, ¿no? Acá tenemos un caso de músculo flexor largo de los dedos accesorio, que no debería estar en comparación con el nervio tibial acá más grande, comprimido con este músculo. En este caso el tratamiento es quirúrgico. Un casito muy bonito del doctor Héctor García Nieva, que de quien también aprendí mucho, que el doctor hace electromiografía y hace ecografía de alto nivel en Colombia. Miren cómo tenemos un quiste gangliónico. Por ecografía lo podemos sospechar, bien, que está comprimiendo, se ve el cambio de calibre del nervio tibial y es un quiste gangliónico a todas luces. Gracias a Dios que tiene este túnel por este quiste, porque a veces no encontramos la causa. Es muy difícil el manejo y también el diagnóstico y el manejo. Recordemos que para tener un buen manejo de cualquier enfermedad y sobre todo de dolor, tenemos que tener un buen diagnóstico. Si no sabemos por qué le duele, por más que lo quememos los nervios, le hagamos radiofrecuencia, va a regresar el dolor. Y acá tenemos la electromiografía, donde había ya un compromiso axonal desmielinizante de los nervios plantares por la compresión quística. Otro caso del doctor Héctor García Nieva, vamos a ver cómo tenemos también un quiste gangliónico lobulado que está comprimiendo ya la rama plantar medial. Y esto tenemos que saber la anatomía. Para hacer el diagnóstico anatómico, ecográfico, tenemos que saber mucha anatomía. Si no van a decir es normal quiste y no sabemos qué, ¿no? Y también estudió la electromiografía con una correlación de una neuropatía del nervio plantar medial. ¿Ya? Está muy buena la correlación. He estado estudiando y visto también otros colegas que muchas veces la electromiografía sale negativa porque no está bien hecha o porque hay un periodo de ventana entre el hallazgo ecográfico y la electromiografía. Después le voy a ceder al doctor Héctor esta parte, que la electromiografía. Tuve una profesora en la maestría que en neuróloga clínica, que hacía mucha ecografía musculoesquelética y mucha electromiografía y fue a validar, también tiene su libro, lo que siempre vimos nosotros. En ecografía podemos encontrar el hallazgo de neuropatía antes de que se detecte en la electromiografía. Ella nos hablaba de un periodo de ventana
Y muchas veces, ¿sabes? Ustedes hacen diagnóstico de neuropatía y cuando van a la electromiografía sale negativo. Pero ¿estás seguro que el niño tiene sus fascículos gruesos? Yo me reafirmo, porque muchas veces o no hicieron bien la electromiografía o hay un periodo de ventana que todavía demora en ser positiva la electromiografía para cualquier nervio. Y eso me lo validó bien la colega porque ella hace siempre, igual que el doctor Héctor, ecografía con electromiografía. Y bueno, miren, puede haber esto, estas estasis venosis, estas dilataciones de las venas plantares, que no son normales, y pueden comprimir las ramos plantares. Esto puede ser un hallazgo también, nada más. Pero en este caso, el paciente le hicieron dos resonancias, un montón de estudios. Lo malo que la electromiografía sale normal, pero sí tiene dolor en bipedestación. Cuando reposa y está en el cubito, no le duele, ¿no? Entonces, el tratamiento no es tan fácil. No es tan fácil, pero ahí tenemos ya un diagnóstico de esta éstasis. Miren cómo el abductor de la luz va bien. Hasta parece un poco hipertrófico en este lado, pero las venas están dilatadas y también con un poco de reflujo. Acá se ve este reflujo por un segundo al menos y un poco de insuficiencia. Este caso es muy reciente y les quiero comentar que para llegar a estos diagnósticos tenemos que hacer mucha sonoanatomía, mucho dominio de la anatomía. Aquí le dibujé porque tiene una pequeña cicatriz en esta paciente, tuvo un hematoma grande, le hicieron un corte y a partir de ese corte, o sea, un manejo que le hicieron de un hematoma, tiene un dolor muy fuerte con parestesias en la planta del pie, pero el dolor es en la cara interna de la planta, en el dedo gordo, en el primer dedo. Y estaba difícil el diagnóstico, pero después les digo cómo llegamos. Ahorita lo van a ver porque solamente tengo el resumen. Este es el tibial posterior, flexor largo de los dedos. Esta es la rama plantar medial del nervio tibial, la rama plantar lateral. Cuando estoy yendo hacia distal para ver el músculo abductor del hallux, miren, empieza a verse esta imagen hipercogénica, blanca, heterogénea, que debería ser hipocogénica. Este es el aductor del hallux, como está con atrofia grasa. Entonces, este es el nervio plantar medial en eje largo. Miren, voy. Y acá tengo como una cicatriz fibrosa. Este es el aductor del hallux. Está con atrofia grasa. ¿Quién innerva el aductor del hallux? Eso tenemos que saber. El lado contralateral, miren, va bien el nervio plantar medial y el aductor de la luz está de cogenicidad normal. Si comparamos ambos lados, ahí encontré, me demoré un poco ya en la ecografía, pero valió la pena el aductor de la luz con atrofia de grasa y este no, y acá el cambio de calibre y hay una cicatriz. No me había dado cuenta de la cicatriz, no me había dado cuenta cuando le veo bien, sí, la cicatriz es bien delgadita, por acá está. Y sí tenía la cicatriz, recuerden que el nervio plantar medial va para acá y el lateral va para atrás, correcto. Y además uno tiene que saber la inervación sensitiva. El nervio plantar medial va a inervar el flexor corto del primer dedo, va a inervar el flexor corto de los dedos, la inervación sensitiva de la cara interna, justo igual que la inervación del ramo plantar medial. O sea, si yo hubiera visto la foto, la evaluación, la inspección, la evaluación clínica, muy acuciosa y luego saber, ¿no? Cómo, dónde va inervado cada nervio, hubiera de una vez buscado el nervio plantar medial. Lo que pasa es que la orden decía descartar neuropatía de Baxter. Entonces es una rama del calcáneo inferior, es una rama de plantar lateral. Entonces me fui a buscar y todo, y no encontré mucha cosa. Incluso tenía 2 o 4 resonancias. Este paciente ha tenido muchos estudios que no le habían dado el diagnóstico. En la resonancia también le pusieron, se sugiere, parece como que neuropatía de Baxter, pero cuando fui a ver el abductor del hallux, el Baxter o el calcáneo inferior inerva, el abductor del quinto dedo, perdón, no tenía atrofia grasa. Entonces no estoy de acuerdo con el informe de la resonancia, ¿no? Claro que la electromiografía en este caso sale negativa o no sale concluyente. En todo caso, yo me reafirmo con el diagnóstico porque clínicamente, ecográficamente, justo a nivel de la cicatriz, encontré esta compresión del nervio plantar medial que también se correlaciona con la clínica, ¿correcto? Para eso nos sirven estas clases, para eso nos sirve estudiar para los casos difíciles, ¿no? Para ayudar al paciente, un paciente que tiene con 2 años dando vueltas sin que le hagan diagnóstico y ahora ya tiene una luz para hacer un excelente tratamiento. ¿Correcto? Miren su aductor del hallux blanco, el músculo, el nervio plantar medial inerva, el aductor del hallux con denervación grasa. Aquí tenemos la fascia plantar que estaba normal, el flexor corto de los dedos que
que estaba con atrofia grasa, del lado contralateral no estaba y está inervado por el nervio plantar medial. Esta creo que es la última diapositiva. Y bueno, nuevamente los invito a pasar del nivel de diagnóstico al de intervencionismo, que es mucho más satisfactorio. Incluso los que quieren aprender de cero pueden participar de este congreso porque vamos a tocar muchos temas de ecografía musculoesquelética, la patología y luego qué hacemos para solucionarlos. Y también vamos a celebrar los 15 años de la Avenida Perú del doctor Monres José Gómez, que es mi mentor y mi profesor. Entonces, si quisieran participar, están invitados. Muchos colegas peruanos van a participar como profesores y nos estamos uniendo para sacar adelante una vez más este congreso. Yo les agradezco la asistencia, hemos llevado casi a 100 participantes. Eh, Ahora también pueden adquirir mi libro en la página web doctorelenapari.com. Y bueno, les dejo ya con las preguntas. Ahí debe haber muchas preguntas y los espero pronto, ya sea en los cursos, en los talleres, en los webinars gratuitos, en el canal de YouTube, en muchas formas que tenemos de seguir compartiendo los conocimientos. Y bueno, dejo de compartir pantalla y pasamos a las preguntas. Doctora Rosario, no sé si hay preguntas. No, no, todos están agradeciendo la ponencia, doctora. Bueno, les pido que saquen, dejen puedan prender sus cámaras si quieren, ahí nos compartimos. Ahí está el doctor Héctor, muchas gracias por los casos. No sé si quieres aportar, doctor Héctor García, sobre la electromiografía, si siempre sale positivo, si lo que dije estaba bien. Tú tienes mucha experiencia en esto. Sí, doctora, no, la exposición del caso, muy bien, perfecta. Lo que uno busca en la electromiografía es de acuerdo a a los hallazgos clínicos, o sea que hay que examinar muy bien y saber muy bien la inervación de la planta del pie, lo que usted dijo, y de esa forma puede uno buscar y encontrar muy bien y después correlacionar con la ecografía. En este caso, que son casos raros para mí, de quistes gangliónicos que resultaron dos en una sola semana, y los dos tenían alteradas las neuroconducciones, pero hay que hacer unas neuroconducciones especiales que casi pues, no todas las hacen cuando hacen electromiografía. Entonces hay que hacer los nervios plantares mixtos, el medial y el lateral mixto quiere decir que eh, capta uno en el nervio tibial arriba y estimula en la planta del pie. Eso casi no lo hacen. Si no se hace, pues no sale, no sale, va a salir normal el Exacto, eso examen. estaba leyendo en los artículos, que muchas veces sale negativo porque es muy especializado, ¿no? Hay que saber con quién mandarle esta tomografía. Incluso Ujú. hay una técnica que se hace con aguja cercana al nervio. O sea, usted tiene con el ecógrafo, con la guía ecográfica, pone las agujas muy cerca de los nervios, de los plantar medial y lateral, o del nervio tibial un poquito más arriba, ya antes de que se divida, y estimula en la planta del pie. Entonces ahí perfectamente puede ver la alteración, porque si no se busca, pues no se encuentra. Como usted dice, lo Exacto. que no se sabe, lo No que se no sabe. se sabe, no, no me acuerdo cómo es la frase célebre. Sí, si no tenemos buen diagnóstico, no tenemos el tratamiento y Lo, pobres pacientes. Sí, sí, exacto. muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por los comentarios. Se están retirando, los dejo descansar. Voy a grabar la clase, ¿correcto? Y la puedo subir al YouTube, seguro, a lo que me demore. Y queda pendiente el tema de intervencionismo del túnel del tarso, que ya muy pronto lo vamos a hacer. Y seguro que estaremos aquí para seguir compartiendo y seguir ganando adeptos a la ecografía musculoesquelética, que es tan bonita y que nos sirve no solo para diagnóstico, sino para tratamiento, etcétera. Muchas gracias, amigos. Me es un gusto ver a todos los de todos los países. Miguel Pica de Chile, Luz María de Colombia, el doctor Héctor de Colombia. Hola, doctor Miguel, ¿cómo está? Doctora Zunilda de Ica, de varios lugares del Perú. Y ahí también de Guatemala, etcétera. Un gusto. Gracias, doctora Rosario Cáceres, por su tiempo y esperamos que estemos con más días juntos. Tenemos luego muchas novedades, profesores de Ecuador, de otros países que nos van a ayudar. Muchas gracias, los dejo descansar y voy a proceder a la grabación. Gracias, amigos.
Doctor Luis Lin, ¿cómo está? Gracias. Por ahí a todos.